Tal vez si alguien viene de otra ciudad que nos esté visitando hoy, pero quiero hablar acerca de Mérida en relación a algo que todavía como que no estamos con tanta problemática, pero ya estamos yendo por ahí. ¿Te ha pasado alguna vez que te topas con algunas de las arterias viales de Mérida y se echan a perder los semáforos? Ok, muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué se genera? Un caos total, ¿ok? Y tú dices, ¿cómo algo tan sencillo, algo tan simple como unos semáforos literalmente pueden provocar un desastre como esto? Bueno, los semáforos tienen 3 colores y ahí te va, así como que, ¿sabías qué? ¿Por qué los colores no son, no sé, fuchsia con naranja y no sé, ¿qué color te gusta? Morado. ¿Alguien sabe? ¿Ah? No, sí, o sea, pero los otros tampoco generan confusión. Porque tú dices, no, pastor, porque es algo simple. Yo sé que verde significa, rojo significa, y amarillo significa, písale más rápido, ¿no? Písale para alcanzar el semáforo. No, significa slow, no, detente porque ya va al rojo. Pero interesantemente, ahí en la investigación, se tomaron precisamente estos colores, asimilando los colores del sistema ferroviario que eran conocidos por todo el mundo, y exactamente para cuestiones de daltonismo, que son los colores que como que no hay pierde, ¿no? Pero tú puedes pensar, aún así, ¿cómo algo tan simple como un semáforo genera orden o desorden cuando no funcionan adecuadamente? Ahora, en la vida hay muchísimas cosas así. Por ejemplo, hay cosas que llevan un orden lógico que, tú puedes hacerlas como tú quieres, pero no obtienes resultados. Por ejemplo, normalmente para vestirte, primero tú te pones un pantalón, y luego te pones tus zapatos y sus tenis. Yo sé que aquí hay unos acróbatas que a lo mejor podrían hacer maravillas con eso, pero normalmente no es así. Hay un cierto orden lógico. Si tú te lavas tus dientes, normalmente ¿qué es lo que tienes que hacer? Agarras el cepillo, pones la pasta y te lavas tus dientes. No, pastor, yo chupo la pasta directo. Bueno, hay sus casos también por allá. Pero hay un orden lógico. Cuando te vas a bañar, tú no te metes al baño con ropa y en el baño te la quitas. No, pero te quitas la ropa y luego te metes. Bueno, pastor, pero es que yo hago un 2 por 1. Lavo ropa y además, yo sé que hay raros y espero no sea tu caso. Pero hay cierto orden lógico que se dispuso para que tú y yo podamos disfrutar de las cosas como deben de ser. Dios es el creador del orden, no solamente lógico, sino perfecto de todas las cosas. Y hoy no te debe extrañar entonces que estás en un mundo en donde intencionadamente pareciera ser que si Dios dice izquierda, el mundo va a decir derecha. Si Dios dice arriba, el mundo va a decir abajo. Pero aunque la sociedad esté intencionada en hacer todo al revés, eso no significa que el orden se ha perdido. ¿Y sabes? Hablando del servicio público o del culto público de la iglesia, que es lo que Pablo está viniendo o ha estado hablando a lo largo de todo el capítulo 14, va a cerrar de manera magistral esta enseñanza precisamente para hablar de eso. Yo creé este tiempo para adorarme, dice Dios, y ustedes van a poder disfrutar de eso si lo hacen con orden y para edificar a tu hermano. Y por eso titulé este último sermón del capítulo 14, somos llamados a adorar como Dios pide, no como queramos. ¿Ok? Somos llamados a adorar como Dios pide, no como queramos. Y para esto, al menos en estos últimos versículos, vamos a ver al menos 2 cosas que Pablo nos pide cuidar en cuestión al servicio comunitario. El primero es, siempre busquen la edificación. En el culto público, en el culto comunitario, siempre busquen la edificación. Y número 2, promuevan la obediencia y prudencia. ¿Ok? Vámonos entonces con el primero. Siempre busquen la edificación. A diferencia del servicio de la mañana, no sé si aquí tengamos entre nosotros maestros. ¿Hay algún maestro por aquí? 1. Bueno, no había visto. Perfecto. 2, 3. Ok. 4, 5. Muy bien. Para los que son maestros, saben perfectamente que
si estuviéramos en un contexto, hablando de un contexto tal vez de primaria, secundaria y una que otra prepa por ahí, los maestros saben que cuando entran y se asoman al salón de clases y quieren empezar la clase, se topan con una circunstancia casi siempre. ¿Cuál es? Todos hablando, todos haciendo lo que se les pega la gana, decían, platicando lo de la serie pasada, platicando lo que ocurrió aquí por allá. Es decir, no poniendo atención. Y tú como maestro, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para empezar tu clase? Poner orden. Poner orden. Ya sea el sistema que tú quieras, ya sea, se me callan todos y el que quiera participar levanta la mano, o no sé, por lista o por lo que tú quieras. Pero tú haces esto precisamente para poner orden. Básicamente Pablo va a decir en esos últimos versículos del capítulo 14, miren, ustedes tienen que recordar esto. Dios les dio el culto público de la iglesia, es decir, la eclesía, la convocatoria a adorarlo, Dios se las regaló para que disfruten de ella siempre y cuando ustedes lo hagan en orden. Y Pablo entonces se dirige a los corintios para recordarles entonces que la edificación de todos se va a lograr si solo si hacen las cosas ordenadamente. Y entonces quiero que vayas conmigo, por favor, al versículo 26 del capítulo 14. Dice Pablo, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Pablo ya está en las ideas finales de este capítulo y dice, ok, si ya entendimos muy bien, si esto es claro en su mente, entonces ustedes deben de saber que efectivamente en un servicio pueden haber estas expresiones. Un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje, incluso dice acá en lenguas o una interpretación. Todo esto es válido, sí, solo sí, busque la edificación de quienes están presentes. Y entonces, una vez que pone como que esta introducción, se mete de lleno para concluir o dar ideas finales sobre el tema del capítulo 14. Ve conmigo, por favor, a versículos 27 y 28. Si se hablan en lenguas, que hablen dos o cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. Pablo va a decir, está fácil. Ya ustedes saben qué onda con el don de lenguas. Ya clarificamos que no se trata aquí de una cuestión así de éxtasis que pareciera ser que le están dando choques eléctricos y estas cuestiones. O sea, ya vimos y aclaramos lo que pasaba en la iglesia, que era este don de lenguas que los corintios experimentaban, cómo Dios lo usaba para bendecir a la iglesia desde el momento en que Dios se lo dio a la iglesia a través del Espíritu Santo para que con lenguaje que se pudiera entender, Dios daba este don para que la iglesia pueda ser edificada en relación a lo que Dios le había dado en aquel momento. Y Pablo está diciendo, para los que recibieron este don y de repente Dios se los da para utilizarlos en un servicio público, solo consideren esto. Solamente deben hablar dos, cuando mucho tres, y de cajón no se vale que no haya intérprete. Si en ese momento no hay un intérprete, ¿qué dice? Cállate. Chitón. Quédate en silencio, ora, ten tu tiempo con Dios. Porque el punto aquí no se trata de lo que tanto tú puedes hacer o qué tanto recibiste, sino que lo que recibiste sea para edificación para otros. No sé si a ti te tocó el compañero o compañera ahí de clases que siempre contestaba todo. Okay. No, y que por aquí, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? Y estaba ahí. Entonces, lo que Pablo quiere decirles aquí en relación al orden en la iglesia era, mira, recuerda, Dios te dio esto para bendición. Sí, está muy padre que hables en lenguas y todo,
Pero si no hay nadie que pueda interpretar lo que estás diciendo para que sea de bendición para alguien más, aunque te estés muriendo de ganas, cállate. Pero esto era choqueante para la iglesia de los Corintios, porque sabes que uno del problema de la iglesia es que todos querían gloria personal. Todos estaban buscando gloria personal. Era que, mira, cuántas lenguas hablo, mira qué bueno soy para esto. Así que imagínate a Pablo mandando esta carta como diciendo, ok, voy a explicar la parte final de esto por si no lo han entendido todavía. Pero para la iglesia debe ser algo interesante, porque otra vez conecta a esa persona que siempre está hable y hable y hable, contestando todo y como que queriendo ser el que siempre sobresalga. Y la maestra te está viendo, ya casi te paras en tu silla para que te den a ti la palabra y no te la dan. Y normalmente una maestra o maestro bien portado hace eso y está viendo que el pobre chico o chica está así, casi que se le descuelga el brazo para participar. ¿Y qué es lo que un buen maestro o maestra le dice? Cállate, deja que otros participen. Entonces, es lo que está diciendo Pablo. Si no hay alguien que interprete, aunque tengas el don, brother. Porque el punto aquí es que la iglesia sea edificada. Pablo en Romanos 14, versículo 19, otra vez dice esta misma intencionalidad. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la ¿qué? A la mutua edificación. Hay un énfasis. Y recuerda, está increíble, lo hemos dicho muchas veces cuando nos acercamos a la Escritura y podemos entender el contexto. Pablo le está escribiendo una carta a una iglesia que estaba teniendo problemas de arrogancia, problemas de vanagloria, problemas de ignorancia. Se estaban dejando engañar con una sabiduría que no provenía de parte de Dios. Y Él los está pastoreando. Y hablando de un servicio público de adoración, como es el capítulo 14, Pablo está diciendo, solo escucha esto para que disfrutes mejor de lo que Dios te ha dado. Ahora, familia en Turquía, tú escucha esto. Todo lo que nosotros hacemos de manera personal y como iglesia para adorar a Dios, debe perseguir estos dos objetivos. Que Dios sea glorificado y que mi hermano sea... ¿Lo tengo ahí? ¿No lo tenemos ahí? ¿Tenemos problemas técnicos? Ahora sí. ¿O no? ¿O ya se quitó? A ver, repito otra vez. Todo lo que nosotros hacemos de manera personal y como iglesia para adorar a Dios debe perseguir estos dos objetivos. Que Dios sea glorificado y que mi hermano sea, ahí está, edificado. Si lo que quieres hacer en el servicio público no cumple estas dos cosas, tronado, cállate, no lo hagas, permanece así. Pablo está mostrando esto y sabes, cuando lo ves tan claro en la Biblia es difícil, pues más que entender, no, porque lo puedes entender, pero tal vez aceptar. Expresiones de iglesias hoy que con el deseo de ser relevantes y emergentes terminan siendo irreverentes. Es como que decía en la mañana, le pedíamos a Charlie, el del teclado, que diga, a ver, Charlie, échate unas de esas que tú sabes. Entonces me pare yo al inicio del servicio y le diga, hermanos, hoy va a ser un culto free, o sea, un freestyle. Charlie ya puso la base de la música. Cuando tú sientas en tu corazón que Dios te dio algo para cantar, date, canta. No importa si son gallos o lo que, tú canta. Y cuando alguien siente el Espíritu que también quiere acompañarle a hacerle segunda, canta también. Y si en el ínter alguien quiere orar, que ore. ¿Te imaginas eso? Aunque no lo creas, hay iglesias así hoy. Y Pablo está diciendo, con todo lo que tú quieras. No, pastor, es que Dios se goza de la alabanza de su iglesia. Ajá, ok, está bien. Pero también se goza si tu hermano es edificado. Si no es edificado, no importa solamente que Dios sea glorificado. Esto es lo que en un sentido litúrgico se le conoce como el nivel
vertical y horizontal de la liturgia en un culto público. Y es que ya ni siquiera me quiero involucrar a expresiones en donde, adicionalmente a todo lo que te acabo de decir, tienes a personas hablando en lenguajes medio raros que pareciera ser que están repitiendo cosas que ni siquiera son interpretadas ni tienen un sentido lógico. Y ojo, ni siquiera es lo que Pablo le está diciendo a los corintios, que todos toman este capítulo 14 para darle vuelo a la hilacha en cuanto al don de lenguas, y no es lo que Pablo está diciendo aquí. Ya lo superestudiamos muchos domingos. Todo lo que tú hagas en un servicio público tiene que seguir estos dos objetivos: que Dios sea glorificado y que tu hermano sea edificado. Si no va, no va. Ahora, ojo, esta regulación no es una invitación para limitar a la iglesia en su adoración como pueblo. Al contrario, yo creo que a nosotros, hablando de Familia Antioquía, falta que nos empujen un poquito más a la participación. Y ahora sí, ahí les va, agárrense de la silla. Cuando Dios nos invita a adorar, cuando Dios nos invita a que nos congreguemos para adorar, ¿a qué estamos invitados? Punto número 1, a orar juntos. Hace rato estuvo el hermano Edgar aquí, invitándonos a un tiempo de confesión, y tú sabes, hermanos, vamos a un tiempo para que cada quien ore a Dios. Estás esperando que acabe, estás esperando que estés haciendo. En el mejor de los casos, que tengas ahí un tiempecito de ojos cerrados, porque si no te vale, estás con tu celular, termina de orar el hermano que dirige, ahora sí, a lo que sigue. Pero ni oras con la iglesia, no oras juntos. Otro gol para nosotros. ¿A qué Dios nos llama? A cantar juntos. Ahí sí, la verdad que... No, aunque déjenme decirles con mucho orgullo por ustedes, que este servicio canta más que el de las 9. Pero no se lo digan, me están grabando. Pero nos llaman para cantar. Y ahorita, grandes Dios, villas, si bien te va. Por Julio suplicando que el Espíritu Santo lo avive y está aquí con todo. Y ese es para decirte, o sea, ¿qué estás cantando? Si es que estás cantando. O sea, sí sabes que los que se paran aquí no es concierto, ¿no? Y es más, bueno fuera que fuera concierto, porque para los que van a concierto saben cómo les va. Ahí están, gritando. Pero aquí Dios te llama a adorar juntos, a cantar juntos, a leer juntos. Gloria a Dios por las lecturas, se fue el nombre ahorita, alternadas, porque la iglesia está orando y está leyendo y ahí te va. ¿Sabes qué necesitas para leer juntos? La Biblia, ahí te va. Este dispositivo proyector sirve para dos cosas: para los que no leen bien y para los que no tienen Biblia. Si tú lees bien y tienes Biblia, pero no la traes, cierra tus ojos aquí. Pero se espera que tú traigas Biblia, se espera lo que se está cantando, pero lo que se está leyendo, lo que está enseñando, tú estés siguiendo esto. Y vamos a ver más adelante por qué. Pero tú estás apuntando, tú estás checando, porque en teoría tú no vienes a ser un espectador. Tú vienes a participar porque eres la iglesia, eres el pueblo. Así que esta regulación de Pablo no es una limitación a participar, sino a participar ordenadamente. En los tiempos de oración, por ejemplo. Y Dios pone esto, y la verdad me da mucho gusto recordar este tiempo, porque antes, incluso en esta iglesia, cuando teníamos tiempos de oración de confesión, si tú eres de casa, sabes perfectamente que sí, bueno, hermanos, vamos a orar, ya sea por confesión o por alabanza, y vamos a pedirle a 5 personas que oren oraciones que oran confesionales o ¿cómo se llama cuando decías que sean audibles? Conversacionales. O sea, significaba que en el culto público 5 personas iban a orar, audiblemente. ¿Y por qué es importante el orden?
Porque si tú no tienes orden en un culto público, tú sabes perfectamente y conoces a esa generalmente hermanita bien intencionada que cuando la ponían a orar, ya te quedaste ahí todo el día. En el caso mío, y esto pasaba mucho en las misiones, pasa mucho en las misiones y congregaciones, pero en el caso mío recuerdo ahí la experiencia de la misión donde Dios me llevó o donde me educó al inicio, y recuerdo perfectamente, éramos como 15 personas. De repente el pastor como que, y hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle Y cuando veía que el dedo se estaba dirigiendo a mi mamá, decía, no, por favor, no. Porque mi mamá iba a orar lo que no oró toda la semana ahí. Y se iba a tardar como 25 minutos ella sola. Y eso no es un culto público de oración, donde todos participan. O sea, cuando tú entiendes que Pablo está dirigiendo una iglesia local, entiendes que bendición también para nosotros es entender que cuando Dios nos llama a adorar públicamente, es un disfrute, pero tenemos que hacer con orden y buscando que siempre sea para la edificación. De ahí que para las iglesias históricas, en este caso como nosotros, la Reforma nos regala algo tan increíble que, ojo, ahí les va, y los voy a picar desde ahorita. En la mañana lo respondieron súper bien. A ver cómo les va. Para nosotros, iglesias históricas, Dios nos regala algo que lo tenemos como que en el ADN, o sea, nacemos y ¡pum! O sea, ya lo sabemos. Dios nos da para nuestro culto público que sigamos una ¿qué? Liturgia, ¿ok? Hay algunos como que, ¿le qué, pastor? Lechuga. No, liturgia. ¿Y qué es la liturgia? El orden de qué? De culto. Ah, está bien, se las voy. 80. Liturgia en su palabra original viene de desempeñar un servicio. Y está padre porque cuando tú eres convocado por Dios al culto público, tú vienes a servirle a Él, a adorarle a Él. Y entonces en un sentido técnico, el conjunto de elementos que forman el orden de culto, que es la liturgia, deben de buscar algo, guiar a la congregación a un encuentro pleno con Dios. Y esa a lo mejor tú no te la sabes, o si eres de casa a lo mejor sí, pero cada uno de los elementos que conforman nuestro orden de culto o nuestra liturgia, hablando de cultura reformada, siempre busca que todo lo que se haga aquí apunte al plan de redención de Jesús. Es decir, cómo Jesús nos salvó. Por eso empezamos siempre con una lectura de alabanza o con un canto de alabanza, sigo después de una lectura que nos apunta al Antiguo Testamento, un tiempo de confesión, la lectura del Nuevo Testamento, la lectura del pasaje de predicación, pero todo apunta a que la centralidad de este servicio no tiene que ver con expresiones metafísicas o raras de los que estamos acá, sino que la centralidad de este servicio sea ¿qué? La palabra de aquel a quien venimos a adorar. Por eso, y hoy la verdad, gracias a Dios, muchísimas iglesias, aunque no son de cultura o de trasfondo histórico, lo han entendido. Y aunque no tienen un orden de liturgia, tienen claro esto. No, pues oramos, cantamos y ¿qué más? La palabra. Listo. El tiempo se lo tiene que llevar la palabra. Porque aquí se trata de lo que venimos a escuchar de Él, lo que venimos a hacer para Él y no lo que nosotros podamos hacer en protagonismo, como estaba pasando con los corintios. La palabra es el centro. Y me gusta porque es lo que continúa diciendo Pablo. Por favor, versículos 29 al 32. Ya habló de hablar en lenguas, ya puso orden ahí, ya mencionó lo importante, pero ahora viene lo siguiente. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el don de los profetas. Otra vez, yo sé que a lo mejor, si no nos has acompañado a lo largo de toda la serie de predicaciones, te invito a que la busques ahí o nos encuentres en nuestra aplicación, página de YouTube y mucho más, que ahorita Beto dio ahí su explicación de todo lo que la iglesia tiene. Pero ya dijimos perfectamente que cuando Pablo está hablando aquí de la profecía, habla de dos cosas. Únicamente de la palabra revelada en ese momento por Dios, porque obviamente no tenían el canon completo, y
Y gente era levantada en la iglesia, específicamente los corintios, para hablar palabra de Dios para la iglesia. No solamente era un elemento de hablar del futuro, era poner verdad sobre la iglesia. Ahora quiero que vayas conmigo al versículo 29 y veas qué excelente. Dice, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3. Y que los demás, ¿quién es demás? Otros profetas. ¿Quién es demás? La iglesia. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Examinen, evalúen con cuidado lo dicho. ¿Te das cuenta? Aún ahorita que me estás escuchando, los que están venciendo el sueño, tú estás activo aquí. O sea, otra vez, tú estás, a ver qué está diciendo capítulo 14. O sea, tú estás activo aquí. O sea, tú tienes que estar activo para ver si lo que se está enseñando viene de aquí. La iglesia en todo momento está participativa, examinando, checando que lo que se está diciendo o lo que está enseñando tiene que ver con lo que Dios dice. Incluso un historiador y comentarista menciona que aun cuando la iglesia de los Corintios en aquel entonces obviamente no tenía la Biblia para evaluar lo que estaba diciendo, habían al menos 7 elementos que la iglesia ponía para evaluar si los que estaban profetizando tenía que ver o estaban acorde a lo que Dios decía. Y no estoy seguro si lo puse en pantalla los 7 elementos. Sí los tenemos, mira. Lo que la iglesia ponía para ver si el vato que se levantaba a profetizar hablaba verdad. Esto que está diciendo Adriel, por ejemplo, ¿concuerda lo que se dice con la tradición de Jesús y con la predicación de Cristo crucificado? Si no concuerda, está loco, que se calle. 2, concuerda con la escritura tal y como se interpreta adecuadamente a través de Cristo, es decir, la ley que sí la tenían, lo que está diciendo en relación a la ley apunta a Cristo, conecta a Cristo, si no, que se calle. Concuerda con, imagínate esto, concuerda con lo que su apóstol, es decir, el apóstol Pablo, su pastor, les ha transmitido y enseñado. Concuerda con el amor que sea sacrificado por los demás. Promueve el bien de la comunidad, no hace que otro cristiano tropiece en la fe, induce a los forasteros o a los foráneos a venir a la fe al reprenderlos, condenarlos y convencerlos de que Dios está presente de ellos. Si el vato que se levantó a profetizar, a hablar verdad delante de la iglesia, no cumple esos filtros, hereje, está diciendo locuras. O sea, aún la iglesia de aquel entonces tenía esa labor. Familia, ¿cuánto más tú? Que hoy tienes toda la palabra revelada. ¿Cuánto más tú? Tienes que estar activo y participativo aquí, no nada más como espectador. Ahora, yo sé que tú eres biblista. Dime qué otra iglesia del Nuevo Testamento hacía también esta labor de examinar lo que se le decía. Exactamente, los de Berea, exactamente. Hechos 17, 10 y 11. Dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje. Y ahí te va. ¿Y todos qué? ¿Cuándo? ¿Cada cuándo? Todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se le anunciaba. Qué increíble. Yo no, o sea, imagínate a Pablo, digo, qué padre Pablo, y obviamente Pablo estaba confiadísimo en lo que estaba enseñando, pero ¿cuánto daría un pastor para que sea una oveja repasar el sermón a lo largo de la semana? Por favor, en el taco de las 3:30 se te olvidó el sermón. Y a pesar que se te invita a las notas y todo lo que tenemos, pero por eso esta es una iglesia en donde se espera y se anhela que tú participes. Dios no ha llamado a todos aquí a profetizar en un púlpito, pero sí lo ha llamado a todos ustedes a disfrutar de escuchar la palabra de su Dios a través de la Biblia, de lo que Él nos ha regalado para conocerlo y entenderlo. Para que no solamente sean alguien que escuche, sino sean hacedores de la palabra.
no solamente oidores, sino hacedores. Pablo está diciendo, así también participa la iglesia, estudiando junto conmigo el domingo, pero continuando estudiando en la semana. Hoy seguimos escuchando muchísimos ejemplos de iglesias cuyos pastores, que tú conoces a lo mejor por redes o no lo sé, dices, ¡qué bárbaro! ¿Cómo se atreve a decir esas cosas? ¿Cómo se atreve a predicar esas cosas? Pero ¿sabes? A mí me llama más la atención de, sí, qué bárbaro de cómo se atreve a decir esas cosas, pero ¿sabes qué más me sorprende? ¿Por qué lo siguen? O sea, qué bárbaros los que, a pesar de lo que le está diciendo, lo están siguiendo. No. Hace media semana, la semana pasada me platicaron de una cosa en una iglesia sumamente cerca, no de Yucatán, ya para que no veas, porque todos empiezan, adivina tu personaje, ¿tu iglesia está en tal dirección? Nah. O sea, de que de repente, es que no está muy grotesco, estamos en cámara ahorita, pero... Suelta. Está muy grotesco, pero quiero que sepan la locura de esto. Que en una iglesia un cuate, un pastor, se levantó y en la iglesia este brother junto con los líderes, y perdón por favor que no quiero ser ofensivo porque no vean la idiotez, empezaron a enseñar el amamantamiento espiritual. Y vuélale y conéctate con lo más bizarro que te puedas imaginar. Solo te lo pongo así fácil. El pastor y los líderes practicaban eso. Si no te conectó el cable, quédate así. Y yo lo primero que dije es, ¿cómo? Y tenía gente en la iglesia, estaba llena. ¿Y las hermanas cómo lo permitían? Pues que el pastor enseñaba eso. ¿Te das cuenta? Tú no puedes estar, iglesia, no puedes estar nunca pasiva. Siempre tienes que estar buscando a aquel, porque bendito Dios, aquel que te congrega es del quien hablamos, es a quien adoramos, pero te capacitó a través de su palabra para poder conocerle. Tú estás llamado a ser activo en todo momento en la adoración a tu Rey. Y por eso yo anhelo y espero, al menos aquí en la familia Antioquía, que tú no te conformes únicamente con lo que escuches el domingo. Que tú estés intencionado en cumplir una de las máximas que hemos puesto aquí, que es instrucción antes que emoción. Y que puedas participar no solamente de este culto público los domingos, sino que además estés anexo en un grupo de estudio entre semana, ya sea varones, mujeres, matrimonios, jóvenes. Además estés anexo a un grupo de estudio los domingos. Tengas tu lectura devocional personal. Seas alguien que Dios está llamando a conocerle cada vez más. Agradezco muchísimo los mensajes y cada vez que una persona se me acerca y me dice, pastor, ¿qué Biblia de estudio puedo comprar? Bueno, hermano, una Biblia de estudio está así como de $1,000, pero no, el precio no es problema. Entonces yo le digo, hermano, compre 2. Una para usted y una. En este diciembre, jóvenes diciendo, pastor, ¿qué Biblia de estudio es buena? Porque eso va a ser mi regalo de Navidad. Se espera que esto surja en la iglesia. Pablo está invitando esto a la iglesia. Todo lo que ustedes hagan tiene que servir para dos cosas: que Dios sea glorificado y que tu hermano sea edificado. Escucha esto. Es verdad, Dios ha hecho un llamado específico a hombres para pastorear, dirigir y enseñar a su iglesia a través de su palabra. Pero eso no exenta a la iglesia de su llamado de estudiar, examinar y crecer cada día más en el conocimiento de la palabra. Pues el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:3, te lo leo en la NBLA, dice: deseen como niños recién nacidos
la leche pura de la palabra. ¿Para qué? Para que por ella crezcan para salvación. Si es que han probado la bondad de Dios. Quiero preguntarte esto. ¿Por qué tú debes anhelar conocer cada vez más de Dios? Dime. ¿Por qué tú debes anhelar conocer cada vez más de Dios? Para poder vivir y disfrutar la nueva vida que... Ok, para disfrutar y entender mejor la nueva vida que Cristo me dio. Ok, amén. Para entenderlo, está parecida la idea. Sí, sigue habiendo un asunto vertical de adoración personal. Aquí está la clave. Porque sí es cierto, conocer más de Dios para que tú disfrutes más de Él y lo conozcas y entiendas más. Pero si tu anhelo no es conocer más de Dios para hablar más de Dios, entonces tienes que hacer un ajuste a tu fariseomeómetro o algo así. Porque Dios te puso en un pueblo para que seas edificación de Él. Dios te puso aquí. Esta semana tuve la bendición de alguien que me habló emocionado y me dijo, pastor, estoy tan contento. Se presentaron 2, 3 escenarios en donde pude compartir el evangelio a tales personas y estoy tan feliz, pero a la vez estoy como que muy preocupado porque no quiero hablar yo, sino quiero que Dios hable de mí. ¿Qué puedo estudiar? ¿Y qué cree que le respondí? Hermano, ¿qué está leyendo hoy? Bueno, pastor, se me ha complicado un poquito la lectura. Dije, pues mira, vamos a empezar por aquí. Pero, ¿sabes? La llamada me emocionó. Me emocionó verlo a él emocionado por lo que significa el compartirle a otros. Y que cuando tú le compartas de Jesús a otros, la gente responde y diga, quiero saber más y quiero entender más, porque a eso hemos sido llamados. A que más y más personas conozcan a aquel que nos salvó. Pero estamos llamados a que todo lo que hagamos sea para edificar. Y escucha este primer para llevar. Dice, ¿cómo está tu vida de adoración como iglesia? ¿Sigues esperando cómo los demás pueden edificarte a ti? ¿O estás deseoso de cómo tú puedes edificar a otros? Los dones que hoy Dios te ha regalado y que la gente te retroalimenta, ¿los estás usando para la edificación de la iglesia y para la gloria de aquel que te lo dio? ¿O sigues demandando espacios para recibir gloria por lo que Dios te ha dado, esperando el reconocimiento de otros? Y finalmente, ¿hoy tu vida refleja que conoces más a Dios que ayer? ¿O sigues con los mismos textos y costumbres que has arrastrado durante muchos años? Una de las bendiciones de esta iglesia, algo que Dios nos regaló en esta iglesia en los últimos años, es que la familia Antioquía entendió que la escritura va sobre la estructura. Y que cuando conocemos realmente lo que Dios nos enseña y nos dice en su palabra, Dios nos da libertad como iglesia para vivir más como Cristo pide, con el deseo que más gente lo pueda conocer. Y me encantaría terminar el sermón aquí, como dije en la mañana. Me encantaría que, bueno, hermanos, vamos a orar. Pero no solamente debemos anhelar que todo lo que hagamos sea de edificación, sino también debemos, punto número 2, promover la obediencia y la prudencia. Y aquí nos vamos a meter en uno de los textos. Además, si lo tienes en tu Biblia, échale tu Biblia, échale, ábrelo. En uno de los textos que hasta el día de hoy siguen generando controversia, confusión, molestia, enojo, divisiones, pero ¿sabes? Descanso increíblemente que cuando tú lees la Biblia en su contexto, dices, ahora lo entiendo, está más fácil así. Y tú y yo nos metemos en problemas porque a fin de cuentas nos choca porque no nos gusta muchas veces escuchar lo que Dios nos dice. Ve conmigo, por favor, versículos 33 al 35. Quiero empezar con esto. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz.
como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que sean sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Yo hago así. Toma agua porque... Tú puedes leer esto y obviamente cuando lo lees es normal, tu corazón se estremece. Si eres una hermanita Bonajergia, hija del trueno, como que tú lees como que, a ver, pastor, ¿qué es lo que va a decir? Hay algunas hermanas que están tentadas con sacar su pañuelo verde o algo así también. Pero mira, no es tan difícil de entender cuando entendemos el contexto. Y para esto quiero que vayamos paso a paso y leer línea por línea lo que está diciendo aquí Pablo. Para empezar, mire lo que dice el versículo 33. Porque Dios no es un Dios de ¿qué? De desorden, sino de paz. En la NBLA dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. La palabra confusión o la palabra desorden tiene que ver con inestabilidad. Y Pablo está diciendo, Dios no es un Dios así. La palabra paz, a diferencia de la palabra shalom, que significa este estado de equilibrio total del hombre con Dios, esta palabra paz no es shalom. Esta palabra paz viene del griego, que significa ausencia de conflicto. Estar en paz. De hecho, es la misma palabra que leímos en Romanos 4:19 cuando Pablo decía, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la buena edificación. Así que si estos versículos anteceden lo que acabamos de escuchar, si hoy en las iglesias este texto está provocando confusión, conflictos, pleitos y divisiones, tú sabes entonces quién está equivocado. Segurísimo, no el que lo escribió, sino los que tenemos problemas con interpretarlo y que no nos guste lo que el texto diga. Ahora, si también leemos lo que sigue con cuidado, en versículo 34, dice Pablo, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas, si quieres subrayar esa palabra que es muy importante, que estén sumisas como lo establece la ley. Subraya todo eso que tiene mucho que ver. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos. Aquí Pablo pone un contexto, no se ha hablado de todas las mujeres de la iglesia, ¿de quién está hablando? Y en relación a las casadas, la Biblia tiene muchísimo que decir en relación a lo que Dios ha mandado de cómo se debe ver un matrimonio conforme a lo creado por Dios. Y ahí es lo que es. Y si tienes problema con eso, pues peléate con el que lo escribió. El tema en Corintio en relación a las mujeres tenía muchísimas aristas y sobre todo en el culto público. Recuerda, los corintios tenían este deseo de buscar su propia gloria, de querer sobresalir en todo momento, y el servicio público no era la excepción. En versículos anteriores dice que tanto hombres y mujeres profetizaban y hablaban en lenguas. Pero el desorden, recuerda siempre desorden y edificación, el desorden que estaba pasando aquí es que pareciera ser que las mujeres que procedían de una cultura romana en donde había una total y completa libertad en relación a hacer lo que ellas quisieran con su vida y con su cuerpo, al igual que con su matrimonio, no tenían ningún reparo en contradecir lo que su esposo decía en el culto público. Para que entiendan algo así más o menos como lo siguiente, ahora es como que yo estuviera predicando aquí, bueno, ya no está Zoe, en la mañana fue así como que más gráfico, pero Pablo está diciendo así como que, es como que yo estuviera hablando, sí hermanos, porque Pablo y Zoe, no estoy de acuerdo. Espérate. Sí, porque entonces la iglesia de los Corintios, lo estás leyendo mal.
Y entonces, ya llevas 40 minutos. Eso es en serio. Es lo que está diciendo Pablo acá. Las esposas en el culto público deben guardar silencio en relación a lo que los esposos estén hablando en ese momento. Y si tienen alguna duda de lo que está pasando, pregúntenselo en dónde. En su casa, ahí tranquilos. ¿Quieren agarrarse el chongo ahí? Que se agarren. Pero, ¿cómo verían esa escena? O de repente se para a leer, alguien aquí se para a leer a Adriel y Cintia, estás leyendo lento. Sí lo haría, dice Adriel, sí lo haría. O sea, ¿cómo ven eso? Digo, si ustedes lo ven bien, pues mucho gusto, iglesia de los Corintios. Pero Pablo está diciendo, es algo simple. No es la enseñanza per se que está en 1 Timoteo 2:12, en donde literalmente ahí se habla un poquito más en relación a la función sacerdotal o de pastoreo de una iglesia y en cuestión a la enseñanza. No, aquí es otro contexto totalmente diferente, pero que son textos relevantes que podemos conectar para decir, Dios ha establecido un orden. Y la Biblia, en relación a lo que Dios le ha pedido al esposo y lo que Dios le ha pedido a la esposa, es sumamente clara. Y entonces, por eso dice la Biblia, así como la ley dice. Porque la ley sí tiene mucho que decir en Génesis 2, 18, 24, donde señala, por ejemplo, el orden de la creación. En donde dice, Adán fue creado primero y Eva fue creada como ayuda idónea. Si tú tienes problemas con esto, o sea, el tema es con Dios, no con el culto público. A lo largo de toda la epístola, Pablo una y otra vez apela al relato de la creación, Génesis 2, cito a un autor, cuando trata el problema, por ejemplo, de la inmoralidad, en capítulo 6, versículo 16, el apóstol cita Génesis 2:24 para decir que son una sola carne y que no pueden estar haciendo con su cuerpo lo que ellos quieran, porque son una sola carne como Dios diseñó en Génesis. Cuando está hablando de los papeles que la creación, de los papeles que Dios le asignó al hombre y a la mujer en la creación, Pablo alude a Génesis 2:18. Y en este pasaje, Pablo está apelando al papel que la esposa debe cumplir en cuanto a su rol para su esposo, como ayuda idónea, específicamente en asuntos espirituales. Y finalmente Pablo está diciendo, la ley también dice que va a haber una lucha todos los días porque la mujer no cumpla su rol y que el hombre no cumpla su rol. Y eso salió en la maldición en Génesis 3:16. Te lo leo en Nueva Traducción Viviente. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. En relación a esto, Pablo está diciendo a los Corintios, creo que no debe haber duda. Lo deben de tener claro, Corintios. Y en el culto público no debe ser la excepción. Si esto lo cuidas en tu casa, lo debes de cuidar donde quiera que tú vayas. Hoy en nuestro contexto tal vez como que no es tan común en el culto público que se vean estas prácticas de mujeres tratando de avergonzar públicamente a su esposo. Aunque también sí las hay, sí las hay. Oye, cállate. Hay de todo, ¿no? Pero hoy podemos ver este fenómeno en donde la esposa es la que lidera la casa. La esposa es la que sabe mucho más Biblia que el esposo. La esposa es la que está mucho más involucrada en la iglesia que el esposo. Y ¿sabes? Eso no tiene nada de malo. Bendito Dios por eso. Históricamente se ha comprobado que ahora sí que la fuerza de las mujeres, la fuerza de las esposas, la fuerza de las mamás en una iglesia ha sido siempre un baluarte para que la iglesia camine. Ahora, que eso es una bendición no quita que es una vergüenza para el esposo y su llamado. Dios ha llamado al esposo para ser el responsable de su casa, para ser el pastor de su casa, el que cuide, el que lidere, el que instruya, el que dirija. Hay estudios que muestran que cuando el hombre no cumple con este rol, hay problemas en la casa, hay problemas en el trabajo, y cuánto más crees que problemas van a haber en la iglesia. Así que Pablo no está diciendo algo como que nuevo o diferente, simplemente es eso, recuerden lo que Dios creó y qué fue lo que dijo, y esto cúmplanlo aquí.
Tú puedes ver a lo largo de la Biblia muchísimos momentos en donde Dios usó a mujeres. Y cuando usó a mujeres fue precisamente porque los hombres, esposos, no, en la mañana lo dije, los inútiles de nosotros, no hicimos lo que teníamos que hacer. Jueces, Dios levanta a Débora. Ok, pero levanta a Débora porque no había ningún vato que todos cobardes para que hicieran lo que Dios pedía, pero aún Débora se ayudó de quién para hacer lo que Dios le pidió. De Barak, para que dirigiera el ejército. Eso está en Jueces 4:5. Entonces, esto es una batalla de todos los días. ¿Sabes cuántas esposas hay en la iglesia demeritando a sus esposos? Como que, no, este cuate, ni ora, no lee su Biblia, no nos ayuda en nada en la casa en cuestiones de guiarnos hacia Jesús. Yo estoy haciendo todo, yo leo con los niños, yo oro, este cuate no hace nada. Pregunta, hermanos, ¿está bien que una esposa demerite, ridiculice a su esposo, restándole la autoridad que Dios le dio? A ver, mujeres, ustedes respondan. No le saquen. Esposas, ¿está bien que tú ridiculices a tu esposo, aún a pesar de que no está haciendo lo que está haciendo, que tú lo ridiculices y lo avergüences? No le saque. Pastor, pero es un inútil. Pues sí, pero de todas maneras estás llamada como ayuda idónea a llevarlo a lo que Dios pide. No enseñorearte sobre él, que es lo que decía Génesis 3:16. No, este es un inútil, mejor yo. No. ¿Cuál es tu rol? Pablo le está diciendo esto a la iglesia. Mujeres, patiki, o sea, en un griego majestístico. Tranquilas. Hagan lo que Jesús pide, no lo que ustedes quieren. Escucha esto. Cuando tú y yo tomamos un mandato de Dios y lo ajustamos a lo que nosotros queremos, no solo nos alejamos de lo que Dios nos dio para su adoración, sino que pecaminosamente lo hacemos parte de la idolatría de nuestro corazón. Es lo que estaba pasando con los corintios. Hoy, gracias a Dios, en el martes de varones, ya vemos 30 inútiles que queremos ser cada vez más útiles para Dios. Y ¿sabes? Siempre hay espacio para otro inútil. Por si no has venido aquí, estás invitadísimo. Porque entendemos esto, Dios nos ha llamado para esto. Este llamado no es eliminado. Estamos llamados para pastorear, dirigir, llevar nuestras casas. Nuestras esposas necesitan eso, nuestros hijos, para el contexto de matrimonio. Pero si tú no estás casado todavía, invierte en esto. Invierte en esto. En este contexto, entonces estamos entendiendo perfectamente lo que Pablo está diciendo. Y la iglesia de Corinto lo había olvidado. Familia, no nos alejemos de lo que Dios dice en su palabra. Hay una invitación para que cada vez que nos congreguemos aquí, públicamente testifiquemos lo que Jesús ha hecho aquí. Si Jesús no ha hecho algo aquí, entonces eso se va a ver muy claramente lo que pasa aquí. Pablo termina la carta así, y me encanta porque ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? Así como diciendo esto de, ¿en serio ustedes van a modificar la palabra de Dios a su conveniencia? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que escribo es mandato total del Señor. Pablo hablando como apóstol. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de manera apropiada y con orden. Vamos a responder cantando a nuestro Rey, pero antes quiero darte este para llevar. ¿Qué tanto estás obedeciendo lo que Dios te pide a ti de manera personal como su hijo al ser parte de su iglesia? Como su hijo o su hija.
¿Qué tanto estás obedeciendo lo que Dios te pide a ti? ¿De qué manera lo que hoy conoces de Dios te ha llevado a adorarlo más como Él pide y no como tú quieres? Esposos, ¿hoy tu corazón desea realmente cumplir con el llamado que Dios te ha dado para pastorear tu hogar? ¿O sigues a gusto y conforme con seguir viviendo en una mediocridad espiritual? Esposas, ¿realmente están sometidas a su Rey Jesucristo, deseando y anhelando ser la ayuda idónea que Él les pide para sus esposos? ¿O están más preocupadas por recibir algún tipo de gloria o reconocimiento que las exalte a ustedes y no al Rey que murió por ustedes? Tómate un tiempo ahí en tu lugar.